declaro palabras de bendiciones para sus vidas, para su familia. Bendigo a Casa Oración Shalom, bendigo a aquellos que nos alcancen a escuchar por este medio. Hoy les quiero compartir una palabra impactando por la fe. Se trata de hacer ciertas diferencias en cuanto a lo que es la fe, en cuanto a lo que es la esperanza, y más aún allí dar comparaciones de personajes bíblicos que marcaron la pauta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, impactando sobre lo que en hombres y mujeres, cómo ellos se manifestaron, o cómo la fe, o ellos manifestaron la fe a través de la palabra. Entonces nos habla Romanos 8, de 24 al 25, y dice, porque con esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. La fe, querido hermano, la fe es el ahora. La esperanza se considera como de futuro, son las expectativas, y esa misma expectativa nos mantiene o nos lleva a la fe. Eso nos mantiene vivos, activados, mientras esperamos lo que estamos pidiendo. Ahora, la fe es lo que se logra. Por eso dice que la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque cuando usted ya recibe su milagro, ya la esperanza allí ya cumplió su función. Entonces la esperanza es la que es como el vehículo que nos conduce a la fe. Y la fe se considera como el ahora, lo que ya que se manifestó el milagro que usted está pidiendo. Entonces la fe muchas veces, si nos vemos en el Antiguo Testamento, nos hablan de hombres que vivieron de fe, como Abraham, que fue considerado como el padre de la fe, por los hechos que Dios manifestó a través de él, que fue el canal que Dios usó para ver la gloria de Dios en su generación. Así mismo sucede en el Nuevo Testamento, nos habla también de la fe de Jesús. ¿Cuántas personas Jesús nos sanó de diferentes maneras? ¿Cuántos milagros no hizo Jesús en el Nuevo Testamento? Y todo se manifestaba, la raíz era la fe. Entonces, la fe es convicción. Hebreos 11:1 nos habla que la fe es la sustancia de lo que se espera, ¿verdad? Entonces, digamos que la fe es nuestra esperanza, es la sustancia, ¿verdad? Entonces, parece ser que la sustancia se convierte, o la esperanza se convierte en esa sustancia que nos va a llevar a traer lo que estamos pidiendo, a lo natural a lo sobrenatural, lo que nosotros estamos esperando que Dios haga en nosotros. En Marcos 11:24 nos dice que si nosotros pidiéramos creyendo, con fe, en oración, Él nos va a responder lo que pedimos. Fíjense pero dentro de esa esperanza y dentro de esa fe que nosotros podamos tener en Jesús, muchas veces nos hacemos las preguntas: ¿por qué no sucede lo que pedimos? Porque eso va a ir ampliando, va a ir profundizando lo que es en realidad la fe para nosotros como los discípulos de Jesús o como los creyentes de Jesucristo. Porque a veces nos preguntamos por qué no pasa lo que estamos pidiendo. Si tenemos la esperanza que nos está llevando a la fe, tenemos esas expectativas que nos mantiene vivos, sabiendo de que Dios va a responder tarde o temprano. Claro que si lo que estamos pidiendo está dentro de su proyecto de voluntad, que es lo genuino de Dios, que Él siempre va a desear lo mejor para nosotros y Él va a elegir. Pero muchas veces pedimos porque hay cosas en la palabra que son nuestras. Por ejemplo, la sanidad es nuestra, ya eso es un hecho. Tenemos que nosotros creer que estamos sanos. Pero a veces no, porque a veces no acontece cosas, milagros que nosotros le pidamos a Dios, que nosotros necesitamos que ese milagro pase, ¿verdad? Por una necesidad X o Y. Entonces nosotros necesitamos que ese milagro pase, pero ¿por qué no pasa? Porque muchas veces
va más allá de la profundidad de algo que se llama orden. A veces nuestra vida no está ordenada, nuestra casa no está ordenada y Dios no se puede manifestar donde no hay orden. Si usted ve en Génesis 1, nos habla precisamente de ese orden. Dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Se movía el Espíritu Santo, pero no actuaba. Eso nos pasa en el día de hoy. El desorden nos lleva muchas veces a no querer lograr o no querer, porque nosotros vamos a querer lograrlo, sino a lo que nosotros queremos no se manifieste, porque tenemos una vida desordenada, bien sea una vida emocional desordenada, una vida espiritual desordenada, una vida física o una vida material desordenada, y eso impide que Dios se manifieste, porque el Espíritu Santo lo tenemos allí, pero el Espíritu espera que nosotros, ¿verdad?, ordenemos las cosas que no están bien. Entonces a veces somos desordenados en la casa, ¿verdad? No llevamos el orden debido en nuestra casa, el orden de colocar cada cosa en su lugar. Vivimos un desorden quizás que es difícil a veces de conseguir ciertas cosas en la casa porque hay un desorden. Allí ya nosotros estamos, nuestra fe no puede actuar como nosotros queremos, porque la fe se va a manifestar a medida que nosotros vamos ordenando. Y eso es un ejemplo de cuanto a lo material, pero a veces también está lo otro de nosotros como personas que no te llevamos un orden específico en nuestra vida espiritual. Queremos que Dios se glorifique, pero aún hay cosas en nosotros que no hemos cedido, que no hemos quitado de nuestras vidas, que están allí latentes, y eso impide muchas veces milagros en nuestras vidas. Y decimos, Dios, pero ¿por qué tú no nos respondes? Porque Dios espera que tú ordenes primero tu casa, y cuando estoy hablando de tu casa, estoy hablando de tu cuerpo. Entonces hay cosas en tu espíritu que impide que la gloria de Dios se pueda mover. Por eso antes que Dios moverse, ¿verdad?, a ordenar al principio la tierra, Él primero ordenó la tierra. Lo que estaba desordenado lo ordenó, porque Él no se va a mover donde haya el desorden. El desorden nos lleva a nosotros a que nuestra vida espiritual no vaya acorde con Dios. Mire, cuando hablamos de orden, hablamos en el orden en todos los ámbitos de nuestras vidas. Porque quizás algunos estén bien ordenados, pero en cuanto a su relación con el esposo, con la esposa, no están bien equipados, no están bien relacionados. Mire, son tantas cosas que impiden muchas veces que un milagro se manifieste en nosotros. Nosotros tenemos que estar latentes y constantes en cada día autoanalizarnos, autoexaminarnos y mirar las cosas que están bien en nosotros y que no está bien. Porque a medida que nosotros vamos creciendo, porque cuando llegamos nuevos en el Señor, creemos en Jesús y con muchas veces creemos que ya Jesús va a hacer todo, pero Jesús no lo va a hacer. Él espera que tú lo hagas, que tú cambies, que tú te dejes transformar por Él, que tú le entregues todas tus emociones, le entregues todos tus pensamientos, le entregues toda tu vida. Entonces, cuando nuestra casa está arreglada, nuestra vida espiritual está arreglada, entonces ¿qué vamos a ver? Milagro. Cuando el esposo se convierte, de ver que tú has cambiado. Cuando la esposa se convierte, de ver que tú has cambiado. Cuando los hijos se convierten, cuando ven que tú has cambiado, porque veían que antes vivías una vida desordenada. He aquí, ¿verdad?, viene el orden de Dios y acomoda todo y coloca todo en tu vida en su lugar. Las fallas que había en el matrimonio, tú se las entregaste al Señor y dejaste que Él cambiara y transformara tu hogar. Cuando Dios transforma el hogar, entonces los hijos van a mirar eso, ¿verdad? Porque ¿dónde empieza la transformación? En los padres. Cuando los padres son cristianos, muchas veces pasa lo contrario, empieza la transformación en los hijos o en aquella persona que vive con abuelos, con una familia amplia,
¿verdad? Entonces uno de ellos cree, pero ¿cómo ellos van a creer cuando tú empieces a dar esos cambios? Cuando ellos empiecen a mirar esa transformación en tu vida. Porque queremos que Jesús, y a veces hasta nos enojamos con el Señor, porque no vemos lo que queremos ver, pero no es lo que tú quieras ver, es que tú tienes que hacer. Se trata de hacer, se trata de cambiar, se trata de transformar, porque quizás no sea lo espiritual, pero ve que el esposo ha vivido una vida desordenada toda la vida y quizás el esposo por amor a ti nunca te lo dice y él espera que tú acomodes, pero llegas tú a Jesús y a través de la palabra Dios se te revela y tú empiezas a hacer esos cambios en el hogar, aquellas cosas que estaban desordenadas en la casa. Entonces el esposo llega en la hora del almuerzo y ve que todo está en su lugar. Eso impacta, por eso es la fe que impacta. Eso impacta a nuestra gente, eso impacta a nuestra familia. Pero si nosotros hemos creído y vivimos, ok, yo tengo a Jesús y nos aferramos religiosamente en Jesús y no nos damos cuenta que la vida en Dios es un estilo de vida. La fe te lleva a llevar ese estilo. Y la fe es todo en tu vida. La fe te llega a desarrollarte como discípulo, como creyente, te lleva, de creyente vas a pasar a un discípulo de Jesús y quizás luego Dios te va llevando aún en caminos más altos, donde Él te quiera llevar, cuando y tú te dejes llevar. Pero nosotros tenemos que reconocer que hay que ordenar la casa espiritual, la casa literal, la casa como hogar. Tenemos que dar cambios extraordinarios para que aquel que crea, aquel que vea pueda creer que Jesús realmente cambia. Porque si nosotros somos cristianos religiosos, pero seguimos siendo las mismas personas, con nuestro mismo carácter, que dicen, a veces creyentes que dicen, así yo nací, así me muero. No, Señor. Usted tiene que cambiar porque Dios transforma. El carácter se lo entregamos a Dios y Dios transforma. Y Dios transforma nuestras actitudes. Las malas actitudes que tengamos, Dios las convierte en buenas actitudes. Pero nosotros tenemos que disponernos como hijos de Dios a que ese cambio se dé. Y mire que el cambio, ¿verdad?, produce beneficio. El orden en la casa, con nosotros como personas, como Pablo decía, nosotros somos casa de Dios. Entonces, cuando nosotros ordenamos nuestra casa, todo se convierte en una bendición. Pero cada día nosotros tenemos que forjar nuestro cambio, ¿verdad? Nosotros tenemos que entregarnos a Dios y dejar que Dios cambie y reconocer nuestros errores, porque esa forma de vida que quizás llevamos hasta ahora, si no te ha funcionado, entonces hay algo que tú tienes que cambiar, ¿verdad? Entonces decimos, no, porque es que no puedo, Jesús no me cambia, Jesús no, tú tienes que disponerte a cambiar. Cuando tú te dispongas, Dios te va a ayudar y Dios te va a fortalecer y va a quitar lo que no es de Él, lo va a quitar de ti, porque tú se lo vas a decir sinceramente, hay cosas en mí que tengo que cambiar, hay cosas que, Señor, que tú tienes que permitir y darme a entender qué cosas yo debo de cambiar, que me están impidiendo que esa fe cada día se desarrolle más y más, porque esa es la meta de Jesús, que nosotros desarrollemos nuestra fe. Y fíjense que la fe para todo es buena. La fe en Él, como dice, el motorcito en nosotros que nos lleva a obtener grandes cosas en Dios. Si nosotros nos aferramos a esa fe que el Señor nos está demostrando. Fíjense que Jesús era también Jesucristo era de orden. Porque recuerden que cuando iba a hacer esa manifestación que habla Marcos 6, habla de que Él iba a multiplicar porque le seguía mucha gente. Dice que le seguía muchas personas y era una multitud. Pero llegó el momento que esa multitud necesitaba descansar, necesitaba comer. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? Mándalos, envíalos. Y Él dijo, no, mándalos que se recuesten. Y le dijo, ordénalos de 100 y de 50. Ahí hay un orden, ¿verdad? Porque lo iban a nombrar de grupos de 100 y de grupos de 50. Había un orden para impartir la comida. ¿Y sabes qué pasó en ese orden? Hubo la multiplicación. Te das cuenta que
que la fe se genera de manera rápida cuando nosotros entramos en ese orden. Si Jesús les dice, impartan así, no se iban a dar de cuenta si después al final sobró 12 cestas. Eso significó que multiplicó, ¿verdad? Para una multitud muy, muy grande, ¿verdad? 5.000 hombres, y sin contar las mujeres y sin contar los niños. Entonces eso era algo extraordinario que estaba pasando allí. Entonces cuando nosotros ordenamos nuestra vida, los milagros son fáciles de dar. Es necesario nosotros, ¿verdad?, entrar en el orden de Dios. También me llama la atención en Mateo 8, que habla de este discípulo de Jesús, que era un soldado romano, el centurión. Me llama la atención de él porque él le dice a Jesús que tiene uno de sus criados enfermos, que por favor vaya y le auxilie, ¿verdad? Y Jesús le dice, bueno, iré ahora. Pero él le dice, no es necesario que vayas. Sé que tú das la orden y allá sucede. Porque él decía, yo soy hombre, ¿verdad? Soldado, que dice, vayan y van, vengan y vienen. Se dan las órdenes y la gente lo hace. Entonces, él estaba acostumbrado a vivir una vida disciplinada, según las características, ¿verdad? Disciplinada, y estaba acostumbrado a vivir una vida en obediencia. La obediencia trae orden a nuestras vidas. Entonces de ahí la fe fue así tan grande de este hombre que Jesús salió impactado. Jesús salió impactado de esa fe del centurión, porque dijo que nunca había visto en todo Israel una fe semejante a la de este hombre. Cuando nosotros estamos dispuestos a ordenar nuestra vida y en la obediencia, ¿verdad? Vivir una vida en fe, vivir una vida de disciplina, de obediencia, de bendición y de orden. Entonces es fácil la multiplicación y es fácil, ¿verdad?, el nosotros impactar a nuestra familia, que son los que conviven con nosotros, ¿verdad? Esas personas las impactamos, ¿por qué? Porque ellos están viendo el cambio radical. Entonces nosotros tenemos una vida impactando a la gente, impactando que nosotros somos personas diferentes, que marcamos la diferencia y que Jesús está con nosotros. Ahora en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo con la parte de que nosotros estamos encerrados, ¿verdad?, debido al coronavirus, pero en ese encerramiento nosotros podemos impactar a nuestra familia, llevar el evangelio a nuestra familia que no conoce. Si nosotros hemos dado un testimonio eficaz delante de ellos van a ser fácil. Entonces ahí va a haber la multiplicación. ¿Qué multiplicación va a haber ahí? La multiplicación del evangelio en nuestra casa, en nuestra mesa. La gente va a mirar, la familia va a mirar que tú has sido cambiado y transformado por el poder de Dios, porque han visto cosas nuevas en tu vida, porque ya lo viejo, ¿verdad?, fue sepultado. Entonces lo nuevo empieza a dar luz. ¿Qué es lo nuevo? La fe que brilla en ti, la fe que impacta, la fe que te lleva a tener, ¿verdad?, esos milagros que tú anhelas. Muchas veces nuestra familia no se convierte. ¿Por qué no se convierte? Porque simplemente, hermano, no estamos viviendo el orden de Dios. Decimos que somos evangélicos, pero no damos testimonio. Decimos que somos cristianos, que venimos de Cristo, que seguimos a Jesús, pero no nos parecemos a Él muchas veces por nuestra conducta. Entonces vamos a predicar a la gente, ok, hermano, este pastor, mire que no se convierte. ¿Pero por qué no se convierte? Porque el predicar va juntamente, o el hablar de Dios va juntamente con lo que nosotros somos. Va pegado, porque es un estilo de vida. Yo no puedo decir que soy cristiano y mi testimonio va a ir por un lado y yo voy a ir por otro. Los dos van juntitos. Por eso que queremos ver cosas grandes en Dios, por eso que queremos que Dios se glorifique en nosotros. Tenemos que ser gente que impacte la gloria de Dios en nuestra casa. Así que en estos tiempos complicados y difíciles que estamos viviendo, vamos a impactar a nuestra familia. Vamos a impactarlo llevándole la palabra, compartiendo con ellos lo que es bueno compartir
compartiendo la palabra, compartiendo buenas experiencias, buenas vivencias. Entonces Dios se va a glorificar a medida que nosotros le llevemos el Evangelio a Dios. Entonces Dios va a actuar en nosotros en la multiplicación, porque quizás usted empezó siendo uno en casa y son como 10, ahora resulta que ya los 10 todos son de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué son de Cristo? Porque uno determinó ordenar su vida para que todo fuera cambiado en casa. Entonces cuando nosotros miramos las cosas desde ese ámbito, entonces Dios se va a glorificar. Es tiempo que nosotros caigamos en cuenta de que necesitamos predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero con nuestros hechos. Hablamos, pero hablamos lo que somos, porque damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos cambiar si tú de repente eres una esposa que ha sido siempre malcriada en tu casa, con tu esposo, una madre también malcriada. Entonces, y dices que eres cristiano, pero solamente en la iglesia. No, Dios quiere que nosotros seamos cristianos en la iglesia, cristianos en la casa. Entonces luego tú dices, ¿por qué me lo paso orando? Y ya incluso hasta ayuno para que mi familia se convierta. Simple, porque tú con Jesús, hablas de Jesús, pero con tu hecho lo niegas. Entonces allí no hay un orden, y cuando no hay un orden, ¿verdad? Mucho menos, porque el orden empieza con la obediencia. Si yo obedezco, ordeno mi casa, y si ordeno mi casa, la fe se va a activar, y si ordeno la fe, si la fe se está activando, entonces esa fe me va a llevar a tener, ¿verdad? El milagro que estoy esperando, porque entonces te digo, tengo mi casa ordenada, tengo la esperanza, estoy llena de expectativa, entonces la gloria de Dios se tiene que mover en casa. Entonces el Evangelio tiene que ser productivo, mis amados. No es que Cristo no cambie, es que tú no quieres cambiar. Pero si nosotros decidimos cambiar, si nosotros decidimos que Jesús es nuestro Señor, entonces tenemos que cambiar. El orden tiene que entrar en nuestras vidas primeramente para testimoniar de la gloria de Dios en casa. En casa se tiene que mirar la gloria de Dios para que la multiplicación se pueda ejercer en casa. Tenemos que vivir un orden, y es un orden es tremendo, ¿verdad? Porque Dios se va glorificando. En Éxodo 18 también nos hablan de lo que es el orden, porque cuando Jetro llegó y habló con Moisés y vio que Moisés atendía a una multitud gigantesca, él quedó asombrado y dijo, vas a desfallecer, vas a morir con tanto trabajo. ¿Qué hizo él? Jetro le dio un consejo, le dijo, debes de buscar gente sabia, gente entendida, gente de testimonio, y coloca en grupos de miles, de 100 y de 50 y de 10. Entonces Dios se glorificó en Moisés, porque Moisés entendió que tenía que hacer la obra, pero de manera ordenada, que no fuera él, porque imagínense, porque ¿qué trae el desorden? El desorden trae caos, ¿verdad? Trae enfermedades, trae inestabilidades emocionales, trae inestabilidades en el hogar. El desorden trae dificultades, ¿verdad? Trae muchas veces pleitos, ¿verdad? Disensiones. Entonces todas esas cosas afectan a una relación con Jesús. Entonces tenemos que tener una relación con Jesús. Y una relación implica fe. Y la fe es la convicción, ¿verdad? Y la convicción te vaya a llevar a tener lo que tú anhelas tener. Pero llevas una vida productiva y llevas una vida de fe. La fe es la que te va a ayudar en tu vida como cristiano. La fe es la que se va a ir desarrollando en ti, pero tú tienes que también decirle al Señor, ayúdame a que esta fe yo pueda ir creciendo, pueda ir madurando, porque mientras más tú crezcas, Dios te da más. Y mientras más te das, vas a ser más bendecido, porque Dios va multiplicando lo que te va dando. En todos los ámbitos de tu vida, Dios multiplica lo que te va dando. Y vas creciendo y vas siendo bendecido a medida que tu vida va cambiando y ser transformada. Te bendigo entonces en esta hora y declaro que esa palabra te sea de gran bendición y beneficio para tu vida,
espiritual. Recuerda, tenemos que vivir la fe que impacta, la fe que mueve la montaña, la fe que obra y obra para bienestar de tu vida. En el nombre de Jesús te bendigo en esta hora.